Doctora Luz María, representante a la Cámara, nos alegra saludarla esta mañana. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenos días para ti y para todos quienes nos ven en Teleantioquia Noticias en esta mañana en que ustedes siempre están informando al departamento y bueno, y al país porque también nos ven en otras regiones. Gracias. Muy bien, acostumbrándome un poco a Bogotá y bueno, y a todo lo que hay que hacer. Duro esa acostumbrada a Bogotá, ¿o vamos bien? ¿Cómo va el asunto? No, sabe que a mí me gusta Bogotá, a mí me gusta esta ciudad, me parece una ciudad más abierta, más amplia. Me gusta, no me ha dado mucha dificultad realmente. Además, es más difícil acostumbrarse al hecho de que no tenemos un lugar fijo. Yo estoy aquí hasta los jueves voy a Antioquia, tampoco estoy en Medellín, entonces voy a regiones. Digamos que estoy moviéndome mucho por todos lados y no tengo un lugar fijo. Gajes del oficio para un congresista y la capital es magnífica, es la ciudad de todos. Doctor Juan Camilo, bienvenido a la mesa de trabajo, buenos días. Buenos días, Felipe, un saludo muy especial a usted, a Andrea, Paula, a Juan Carlos, por supuesto a la doctora Luz María y a todos los televidentes, muy complacido de tener esta oportunidad. Bueno, convocados a una conversación que pretende dar unas puntadas, unos puntales para saber cómo inicia, cómo empieza apenas, es muy poco tiempo. 30 días es muy poco, pero hay pronunciamientos, hay decisiones, hay nombramientos, hay anuncios de proyectos, hay socialización de reformas, entonces se puede hacer un análisis. Doctora Luz María, ¿cómo va el gobierno? ¿Cómo empezó el gobierno de Gustavo Petro a su juicio? Pues yo creo que empezó bien. Yo quisiera más rapidez, pero es un problema mío, de mi temperamento, de mi forma de ser. Pero creo que empezó bien. Creo que quienes han sido nombrados en los cargos importantes en los ministerios, pues tienen las calidades y las cualidades para este trabajo y creo que le está empezando a armar todo el paquete que necesitamos para poder cumplir lo que prometimos en campaña. Doctor Juan Camilo, su percepción hasta el momento. Bueno, a diferencia de la doctora Luz, yo creo que ha sido un mes de anuncios. Las sociedades se desarrollan o se gobiernan con mensajes y los mensajes que se han dado hasta ahora generan desconfianza, generan preocupación y lo quiero decir por mensajes especialmente en temas de la paz, en temas de seguridad, en temas mineroenergéticos. De manera que esos anuncios que se han hecho durante este mes lo que generan es expectativa y muchísima desconfianza en el ciudadano de a pie. Si usted me permite avanzar en el tema de paz, se ha hablado de una paz total. Uno no sabe quién es el vocero, si el alto comisionado para la paz, si el canciller, si los congresistas, todo el mundo habla de paz total. Y desde el punto de vista técnico, están confundiendo lo que es un grupo de delincuencia común con un grupo de delincuencia organizado, confundiendo con un grupo armado organizado, y ya lo confundieron con grupo armado organizado al margen de la ley. Están mezclando peras con manzanas, se están enredando en el tema de la paz y en la narrativa que se le quiere vender al país. En segundo lugar, en seguridad. La tropa está desmoralizada, no solamente más de 50 generales, sino 2 anuncios. El suspender las operaciones aéreas, lo que se conoce como bombardeos, a los grupos armados organizados cuando supuestamente hay menores. Eso lo que va a incentivar es que estos grupos sigan reclutando menores. Por otro lado, se suspende todo lo que es la erradicación forzada de cultivos de coca. Ayer anunciaron que le van a delegar a los mandatarios locales y regionales el mando sobre las fuerzas militares para efectos de corredores humanitarios. Y por otro lado, se está desmontando lo que es el servicio militar obligatorio en nuestro territorio. Se está desmoralizando la tropa. De manera que en temas de paz, en temas de seguridad, en temas de hidrocarburos, ya dijo un embajador de Venezuela en Colombia, de Colombia en Venezuela, pero parece que es al revés, que es mejor importar gas que producirlo en Colombia. De manera que los mensajes que se han enviado son mensajes muy preocupantes y por supuesto que vamos a estar muy atentos de lo que ocurra en su accionar. Y por otro lado, la conformación del equipo.
Hay algunas carteras donde los titulares, en lugar de ser amigos del sector, parece que llegaran es a acabar con el sector. Y se les está olvidando que ya no son oposición, sino que son gobiernos. Tratándose de Antioquia, acá quedó claro, en evidencia, que una administración municipal participó abiertamente en política en beneficio de quien es hoy el alcalde de Medellín. ¿Y dónde está la representación de Antioquia en el alto gobierno? De manera que son más los anuncios, son más las expectativas, es más la desesperanza que los buenos mensajes que hemos recibido como colombianos. Representante Luz María, con ese planteamiento que hace el exalto comisionado de paz relacionado con todo el asunto que se viene moviendo de paz total, que fue una de las propuestas de campaña del actual gobierno, ¿usted cómo ve el panorama? Porque tenemos también el anuncio desde diferentes organizaciones, grupos delincuenciales, que incluso han manifestado un cese multilateral del fuego, pero vemos también en otras zonas del país cómo se acrecenta la violencia, el caso específico del Bajo Cauca en el departamento de Antioquia. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que no pueden exigirle a un gobierno que acabe con toda la violencia que dejó el gobierno anterior en un mes. Es decir, esto no acabó de ocurrir ni ocurrió en el último mes. Es sistemático el problema de violencia en Colombia y en Antioquia. Lo del Bajo Cauca no es nuevo y lo que se está planteando desde el gobierno nacional es que usted no puede pasar 20 años, 30 años, 50 años manteniendo una política que no le da resultados y seguirla manteniendo. Inclusive, tengo que decirlo, desde el punto de vista de la administración pública, si usted una y otra vez hace la misma política y eso no le da resultados, eso es una forma de corrupción también. Hoy queremos cambiar todas estas formas que se venían dando y estamos hablando de paz total y no lo estamos confundiendo. Se ha hecho un énfasis muy grande en los últimos días frente a la paz total con grupos al margen de la ley, que es muy diferente a las negociaciones con grupos al margen de la ley, digamos con una lucha política como es el ELE. No estamos confundiendo los espacios, son espacios bien distintos. No hemos empezado diálogos, estamos abriendo la puerta. Y no se puede olvidar que el Estado colombiano hoy en manos de Gustavo Petro pues va a tener la mano extendida para el diálogo y la búsqueda de la paz, pero eso no va a parar la mano dura del gobierno para lograr que se respeten los derechos constitucionales y legales de los colombianos. Así que en eso no nos encontramos. Yo creo que debería el Centro Democrático y las personas que están en oposición pues reconocer que entregaron un país en muy malas condiciones, reconocer que entregaron un país en guerra y que en un mes pues la guerra no se va a parar y que apenas estamos en ese proceso. Frente a los bombardeos, ya lo he dicho en muchos medios de comunicación y lo voy a repetir con todas sus letras. Aquí vamos a poner el derecho internacional humanitario de primero. Aquí vamos... No nos pueden decir que parar los bombardeos ayuda a que los niños sean reclutados, porque es que los niños llevan muchos años siendo reclutados. O sea, el reclutar niños no es un asunto del último mes, es un asunto que los gobiernos anteriores no fueron capaces de solucionar y que nosotros estamos hablando de paz y de no bombardear, porque no queremos matar más niños, pero además porque queremos que la paz completa llegue y los niños no solamente dejen de ser asesinados por bombas del Estado, sino que además queremos que los niños no vuelvan a ser reclutados, y eso es un proceso. Entonces, digamos que la política de paz ahí va. No son 50 los militares que salieron, son 60 y algo, creo que 65. Y salieron porque hoy tenemos que hablar de unas fuerzas militares nuevas, unas fuerzas militares que trabajen para la paz, unas fuerzas militares que los falsos positivos no vuelvan a ser una posibilidad en Colombia, que los escándalos de las fuerzas militares no se vuelvan a presentar. Necesitamos unas fuerzas militares nuevas y no creo que la tropa esté desmoralizada. He tenido la posibilidad de estar cerca de ellos y hay una gran esperanza del ejército colombiano y de la policía en que van a poder hacer un servicio a la sociedad colombiana, en que van a poder trabajar no buscando el enemigo interno, sino construyendo paz en Colombia. Frente a los anuncios, claro, no conozco ningún presidente que haya logrado en un mes de su gobierno, más allá de los anuncios y de empezar a trabajar, poder aplicar una política en un mes. De hecho, creo que el doctor Gustavo Petro, mi presidente, ha logrado hacer muchas cosas en un mes, que algunos dicen se está haciendo más en un mes, mucho más en un mes de lo que pudo haber hecho el anterior presidente en 4 años. Frente a las carteras, mire,
aquí va a haber cambios y cambios grandes. Y claro, algunos van a sentir inicialmente que son atacados. No, no es un problema de atacar a nadie. Es un problema de que hoy le estamos pidiendo a los industriales, a la empresa minera, al conjunto del pueblo colombiano, siga ganando. Pero necesitamos desarrollar el capitalismo en Colombia y necesitamos cerrar brechas. Y para eso necesitamos que actúen junto al gobierno, con el gobierno, de la mano del gobierno, para que logremos una Colombia más justa. No puede ser que sigamos con los grandes capitales de Colombia sin pagar impuestos, que sigamos con los grandes capitales en Colombia creciendo y creciendo y creciendo los capitales, mientras las brechas entre los colombianos siguen también creciendo y el aporte de los grandes gremios económicos, de todas las carteras, de todos los sectores, crecen y crecen y la pobreza también de la mano de esto sigue creciendo. No vamos a aporrearlo, no les estamos diciendo que se quiebre, les estamos diciendo hay que desarrollar este país, qué rico de hacerlo de la mano con ustedes, hay una mano extendida, ayúdennos, ganen un poco menos para que el pueblo colombiano pueda tener unas muchas mejores condiciones. Frente al problema del gas es un problema que va a demorar todavía 8 años y están haciendo todo un escándalo alrededor de esto que todavía no es el momento de discutirlo. Yo no creo que haya una decisión tomada frente a eso. Algunas salidas que puede uno compartir o no compartir de parte de miembros del gobierno, pero digamos que el doctor Gustavo Petro no ha planteado, nuestro presidente, todavía una decisión definitiva frente al gas en Colombia. Esa es una discusión que apenas empieza y que la están dando como si la posibilidad de que Colombia no tenga gas fuera ya y no dentro de 8 años. Así que creo que se están utilizando también este tipo de cosas, digamos, para hacer una mala propaganda del gobierno. Hay que dar una espera y estamos trabajando muy duro para sacar adelante todo lo que nos hemos propuesto y con lo que ganamos la presidencia de la República en un gran programa. Juan, antes de su pregunta, una invitación para el doctor Juan Camilo y la doctora Luz María. A ver si tenemos unas respuestas más cortas que nos permitan trabajar temas como la reforma tributaria, la ocupación de tierras, las salidas un poco en falso de algunos ministros, porque el tiempo en este espacio, infortunadamente, es limitado. Juan, su pregunta. Sí, con ese tema, usted, doctor Juan Camilo, fue alto comisionado de paz. La doctora Luz María lo decía hace un momento. Luz María, es que no se paran las masacres de un día para otro, no se paran los asesinatos de líderes sociales. Usted que estuvo ahí, usted que conoce más que cualquier Antioquia, regiones como Bajo Cauca, Urabá, son complejas. Pero entonces usted que estuvo ahí no reconoce en parte lo que dice ella. Es un tema sistémico, sistemático. Lo que hay que decir es que no van a cesar y por supuesto estoy hablando es de anuncios que generan mucha preocupación y desesperanza. En temas de paz, no lo dije yo, que están confundiendo grupo armado organizado con grupo armado organizado al margen de la ley. Ayer el comandante Antonio García del ELN lo expresó públicamente, donde no se puede mezclar lo que ha sido el ELN con las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo. ¿Y por qué las confundieron? Esos dos términos que son distintos. Porque el proyecto de ley que modifica la ley 418, que presentaron hace 8 días, con 16 artículos, denomina expresamente que es un grupo armado organizado al margen de la ley y habla de control territorial y tener la capacidad de combate sucesivo en el tiempo, y en esa connotación está el Clan del Golfo, están las disidencias y el ELN, de manera que no lo dice Juan Camilo Restrepo, lo dijo el propio comandante Antonio García. Tratando de seguridad, también la tropa está desmoralizada. Ustedes recuerdan muy bien el acontecimiento de un ciudadano pegándole a un policía, a un patrullero, e inmediatamente sale el ministro de la Defensa a decir que el policía no puede responder por violencia, con violencia. Eso desmoraliza a la tropa, desmoraliza a la fuerza pública, desmoraliza a las fuerzas militares. Ahora, lo de los 50, 60 oficiales que salieron por falsos positivos. Un momentico, ¿cuántos de ellos han sido vencidos en juicio? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Cuánto le vale un general en tiempo, en recursos, en formación, en experiencia para la paz territorial que requiere el pueblo colombiano? Tenemos respuestas cortas porque si no a mí me va a tocar hablar largo también. No es una competencia de quién habla más y copa más espacio a esta hora. Es que facilitemos la conversación. Doctora Luz María, ¿tiene alguna réplica a lo que acaba de decir el doctor Juan Camilo para que pasemos a reforma tributaria, que nos interesa mucho hablar de eso?
No, claro, yo no estoy planteando que todos los militares están metidos en falsos positivos, estoy planteando que teníamos unas fuerzas militares con unos mandos que no fueron capaces de mantener una fuerza que le sirviera al pueblo colombiano, que cumpliera la Constitución en términos de que su obligación es cuidar el territorio y la vida, honra y bienes de los colombianos. De eso es que estoy hablando, no estoy acusando a nadie en particular, no es mi tarea ni es mi función, pero que hoy tenemos la posibilidad de tener unas fuerzas militares que se piensen desde el alma y desde el corazón, con esa obligación constitucional de cuidar la ciudadanía, de cuidar al pueblo colombiano, claro que sí, y eso no se venía haciendo, eso no se venía haciendo. Frente a mí, pues me impresiona mucho que el doctor Juan Camilo reivindique las posturas del ELN. Hasta me alegra, quiere decir que está pensando en la paz, y eso me parece muy bien. Que reconozca y reivindique la palabra del ELN como la posibilidad del debate es grandioso para este pueblo colombiano que un hombre como él lo haga. La ley que se presentó la semana pasada intenta poder abrir las posibilidades de diálogo, pero no es la misma mesa de diálogo, no es la misma mesa de conversaciones la que se va a abrir con el ELN que la que se va a abrir con otras organizaciones al margen de la ley. Entrego esa claridad. Pero vuelvo y repito, bienvenido a la paz, doctor Juan Camilo. Me alegra mucho ver que usted está escuchando al ELN y creyendo que lo que dicen es acertado. Doctora Luz, primero, yo no estoy diciendo que va a reivindicar el ELN. El ELN, si hay un colombiano que ha dicho que es un grupo de narcotráfico, es Juan Camilo Restrepo. Lo dije con pruebas, con cifras, de manera que no me cambie la idea. Y en segundo lugar, también lo he dicho, en Colombia no hay delitos políticos. En Colombia el ELN no comete delitos políticos. ¿Sabe por qué, doctora Luz? Porque los delitos políticos, que son la rebelión, la sonada y la sedición, no tienen conexidad con el delito del narcotráfico. Y a lo que está dedicado el ELN el día de hoy, perdóneme que usted ya habló, perdóneme, doctora Luz. Unos y otros, si no está reconociendo al ELN como una fuerza política. Doctor, es que no es una fuerza. Perdóneme que usted ya habló. Usted ya habló y no estamos en el Congreso de la República. No cometen delitos políticos, son narcotraficantes, por ende no cometen asonada, ni sedición, ni rebelión, pero lo he dicho abiertamente. El pueblo colombiano sabe cuál ha sido nuestra postura frente al ELN y no les doy el estatus políticos, pues no se los di, porque me decían que fuera a Cuba y nunca fui a Cuba, precisamente porque no cometen delitos políticos. De manera que no se equivoque, doctora Luz, engañando a la opinión pública. 7:37, hablemos de reforma tributaria, de los asuntos económicos. Doctor Juan Camilo, esta reforma en contenido, en meta de recaudo y en socialización, ¿está bien planteada por parte del nuevo gobierno? Lo primero es que no nos han dicho en qué se la van a gastar. Lo segundo es que en el marco fiscal a corto plazo no se requiere una reforma tributaria. Terminamos el primer semestre con los niveles de inversión extranjera más altos en toda la historia de Colombia, 9.800 millones de dólares. Es una reforma tributaria como está planteada que golpea no solamente a la gran inversión que se requiere para generar empleo, para generar productividad, sino también que golpea a las clases más desfavorecidas, a los estratos 1, 2 y 3, pero también golpea a quienes están pensionados porque se les genera una doble tributación. De manera que esta reforma tributaria no es necesaria y les voy a explicar por qué. Porque precisamente el gobierno pudiera realizar unas acciones para recaudar más o menos entre 10 y 12 billones de pesos. En primer lugar, fortalecer lo que es la factura electrónica, combatir la evasión. En segundo lugar, podría ajustar los presupuestos atendiendo a que el valor del precio del barril de petróleo está superando los $80 por barril y el presupuesto estaba sobre 70, de manera que ahí tenemos unos recursos importantes. Y en tercer lugar, se podría recoger todos los bienes de la sociedad de activos especiales y monetizarlos. Ahí tendría el gobierno nacional en los próximos 2 años alrededor de 12 billones de pesos, de manera que no es necesaria una reforma tributaria. Y si sale aprobada, ¿cómo va a salir? Porque ya en el Congreso de la República las maquinarias están aceitadas. O sea, decían que el cambio, ¿cuál cambio? Se relacionan con el Congreso como se ha relacionado todos los gobiernos anteriores.
a punta de tú me das, yo que te doy. De manera que esa reforma tributaria esperemos que salga lo menos gravosa para el pueblo colombiano, pero lo que hay hoy planteado es que es una reforma tributaria perjudicial. Doctora Luzma, con respecto a esa reforma tributaria que tanta expectativa genera, no solo entre los empresarios que claramente han dicho, como por ejemplo Bruce McMaster, que el país y su economía no están preparados para un monto de recaudo de 25 billones de pesos. ¿Cómo ve usted esas preocupaciones tanto de los grandes empresarios como de la clase media que siente que también se va a ver afectada? Bueno, lo primero es que muy buenas ideas del doctor Juan Carlos, que no entiendo por qué no las aplicaron ellos cuando estaban en el gobierno, ninguna de ellas fue aplicada. Ahora pues se les prende y se les ilumina, digamos, el cerebro para mirar cómo superar de eso. Juan Camilo, Lo segundo que tengo que decir es que, mire, el problema de la reforma tributaria no es un problema de apoyar a clases medias ni a clases bajas. Le voy a contar una cosa. En los salarios, por ejemplo, te vamos a empezar a poner a tributar a aquellos que ganen más de 10 millones de pesos al mes. Por ejemplo, lo que se va a cobrar es lo que hay de 10 millones de pesos hacia arriba, no todos. Es decir, si tú te ganas 12 millones de pesos mensuales, nosotros no vamos a ponerte a tributar sobre los 12 millones de pesos, sino sobre los 2 millones de pesos que tienes después de los 10. Pero además, la cifra es espeluznante. Más de 10 millones de pesos en Colombia se está ganando solo el 12% de quienes reciben un salario en Colombia. Así que no son ni las clases medias ni las clases bajas, primero que todo. Segundo, las cifras de ganancias y de posibilidades de no pagar impuestos de los grandes empresarios en Colombia son escandalosas. Y creo que llegó el momento de decirle, Gustavo Petro fue aplaudido en Cartagena y aplaudido por muchos de los industriales. Llegó el momento de que los industriales colombianos empiecen a pensar realmente que pueden seguir ganando, que pueden seguir siendo los industriales, que pueden seguir siendo los hombres y las mujeres, digamos, de la clase alta colombiana, pero que pueden ganar un poco menos para que nos ayuden a cerrar brechas, a que todos los días tengamos menos gente aguantando hambre en este país, a que todos los días podamos llegar a lo social. Lo tercero, mire, no es tan fácil lo que está diciendo el doctor Juan Carlos. Yo acabo de coordinar una subcomisión de la Comisión Primera que debe recomendar a las comisiones terceras y cuartas de la Cámara de Representantes una postura frente al presupuesto, por ejemplo, que dejó el doctor Duque. Y es una tristeza, nos tocaba analizar el derecho a la justicia, el acceso a la justicia. O sea, todo lo que tiene que ver con órganos de control, con Ministerio de Justicia, con Ministerio de Defensa. ¿Sabe cuánto es el déficit que nos dejaron? Solo en esas carteras 5.1 billón de pesos en relación, ni siquiera con avanzada, en relación con lo que hay de presupuesto para este año. Y recuerden que la ley de planeación dice bastante claramente que la inversión social y el gasto público social no pueden disminuir de un año a otro. Tienen que ser progresivos buscando el cierre de brechas. Es decir, hoy necesitamos esa reforma porque necesitamos que el país empiece a desarrollarse y que el hambre y la miseria empiecen a bajar. La inversión extranjera, pues sí, vengan, pero paguen por venir. Están viniendo a llevarse. ¿Usted sabe cuál es la relación? El pueblo antioqueño sabe cuál es la relación entre cada peso que entra de inversión extranjera y cuánto se queda en Colombia. Pues ellos entran un peso y se llevan 3. No es verdad todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera. Hoy le estamos diciendo a la inversión extranjera, venga a Colombia, invierta en Colombia, pero déjenos platica aquí. Usted viene y se lleva nuestra riqueza, deje platica aquí, porque este pueblo necesita desarrollar el capitalismo que está atrasadísimo en Colombia, cerrar brechas en educación, en salud, en agua potable, en empleo digno. Así que no es una reforma tributaria injusta, es una reforma tributaria que está buscando el cierre de brechas y que le está diciendo a ese puñado chiquitico, muy chiquitico, de hombres y mujeres muy ricos en Colombia, venga, aporte, venga, dele un poquito más al país, siga siendo muy rico, pero aporte
aporte para que los que están muy pobres dejen de ser tan pobres. Ya hemos invertido el tiempo que teníamos disponible para esta conversación. Vamos a ver si rápidamente podemos cerrar con un par de preguntas, una de Paula, una de Juan Carlos. Felipe, voy a aprovechar estos minutos. En una frase le voy a pedir a cada uno, ya conocemos muy bien las posturas, y al excomisionado, ¿qué le ha gustado de ese gobierno en este mes? Y a Luz María, ¿qué cree que se puede mejorar? ¿Qué no le ha gustado? ¿Usted qué le ha Paula, gustado? pero antes de contestar, yo le quiero hacer una aclaración a la doctora Luz, porque eso no es cierto. Por ejemplo, en la industria extractiva, con la reforma tributaria, la carga que se le va a asignar va a superar el 85%. O sea que eso no es cierto de que de un peso que se invierte se llevan 3. La pregunta puntual. Me ha gustado el nombramiento de Luis Gilberto Murillo, me parece que es acertado el nombramiento en Washington. En segundo lugar, me gustó la apertura de la plazoleta Núñez entre el Congreso de la República y la Presidencia de la República. Ese es un buen mensaje que se le da al país, y hay que tratar de ser más objetivos, de utilizar mucho la razón en lugar de las pasiones políticas a un mes de que se lleva de gobierno. Pero vuelvo e insisto, los mensajes son preocupantes, generan desesperanza y mucha preocupación. Y para Luz María, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué no le ha gustado? ¿Qué no le ha ¿Qué se gustado debe al gobierno este mes? Vuelvo y repito, es un problema de mi personalidad y de mi ritmo de trabajo. Quisiera ir más rápido. Listo. Quisiera mucho más rápido, mucha más agilidad, para que mucho más rápido, yo creo que antes de los 100 días podamos entregarle unos avances muy grandes en el desarrollo del plan de gobierno con el que ganamos la presidencia y con el que vamos a pelear a Colombia. Pero más que no gustarme es que quisiera poder ir más rápido. Bueno, y como quieren ir más rápido con mi respuesta a esta pregunta, los dos. ¿Qué tiene que esperar Antioquia de este gobierno? Usted que está de ese lado y allá, doctora, ¿qué le está pidiendo al presidente Petro para Antioquia? Y usted, doctor, ¿qué espera Antioquia desde usted, de su campaña, desde su equipo político, el Partido Conservador? ¿Usted todavía es conservador o no? Yo no hago parte del Partido Conservador. Ah, pero cuando se salió anoche. Se convirtieron ayer en un partido de izquierda. Terminaron unidos con la doctora Luz María. Se salió anoche. Se salió ayer por la Doctora mañana, Luz, ahí les dejamos el Partido Conservador. Se les volvió de izquierda. Oiga, esta es la noticia. Juan Camilo Restrepo fue hasta anoche integrante del Partido Conservador. Uno no puede estar ahí. Doctor, por Dios. Ospina y Caro se deben de estar moviendo en las tumbas al convertir al Partido Conservador en partido de izquierda, doctora Luz. Pero bueno, a ver, doctora, entonces, ¿qué le pediría usted al presidente Petro para Antioquia y que le toca a usted de allá estar haciendo de trabajo duro? Lo primero, que nos ayude mucho en desarrollar el campo. Tenemos un territorio bastante grande, un territorio bastante desarrollado, sí, y quisiéramos desarrollar mucho más el campo, poder llevar a los campesinos de todo el territorio antioqueño la posibilidad de volver a sembrar comida, de volver a ser campesinos. Lo segundo que le pediría es que recuerde que vamos a desarrollar industrialmente el país y que lo podemos hacer sin lugar a dudas, lo podemos hacer sin lugar desde Antioquia, que arranquemos esa reindustrialización del país desde Antioquia. Y lo tercero, que firmemos la paz total, con todo tipo de organizaciones para que Antioquia, que es un territorio tan hermoso y tan rico, pueda prosperar y salir adelante. A ver, el exconservador entonces, ¿qué dice? Yo le pediría primero que respete Antioquia. Antioquia, después de Cundinamarca y Bogotá, es el territorio que más le aporta al Producto Interno Bruto, superando los 150 billones. En segundo lugar, que trabajen de manera articulada, porque no puede ser que mientras que el alcalde de Medellín le lleva unas peticiones, el señor gobernador le lleva otras. De manera que le pido al gobierno nacional que trabajen articulados como el liderazgo del siglo XXI. Y para terminar, un par de mensajes. Primero, invitar a la gente para que el próximo 26 de septiembre salga a las calles, para que salga a protestar de manera legal, sin hacerle daño a nadie, en contra de los anuncios de este gobierno. Y en segundo lugar, mucho cuidado con el año 2023, porque ese modelo que quieren implementar en Bogotá mediante el gobierno nacional lo quieren traer a Antioquia y a Medellín. Doctor Juan Camilo, gracias. Doctora Luz María, gracias por acompañarnos ambos esta mañana. Por supuesto, hay muchas aristas, muchos abordajes aquí. Nos podríamos quedar conversando toda la mañana y no alcanzamos a cubrirlo todo. Pero ahí dimos unas puntadas interesantes. Gracias, doctora Luzma. Feliz día.
a la mesa de trabajo, doctor Juan Carlos. Juan Camilo, doctora Luz. Juan Camilo Doctora Restrepo. Luz, Juan Camilo. Perdón, doctor Juan Camilo, espero que encuentre partido prontamente. No, ok. Quienes hacen Oiga, política doctora Luz, necesitamos. le puedo decir una cosa. Mire, no solamente Muchas Luz le gracias por queda... el diálogo amable, doctor Juan No. Camilo, por el respeto y el reconocimiento y por un diálogo amable, y un abrazo a todos los antioqueños y a la mesa de trabajo. Mil gracias. Siempre dispuesta a estar aquí, y recuerden, vamos por el cambio. ¿Qué decía? Nada de lo que está- No, de lo que venía debe continuar. El cambio debe tomarse Antioquia y al país. Gracias, Luz Dos María. cosas. Primero, doctora Luz, mucha suerte en Bogotá, en ese frío. Segundo, le queda muy bien el nuevo look. look, sí, Y muy bello. tercero, yo tengo que reconocer, en la doctora Luz hemos tenido varios espacios y podemos pensar distinto, posiciones distintas, como lo acaban de ver los televidentes, pero es una mujer trabajadora, decente, con disciplina, y esta es la gente que necesita la política.